es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Estos hombres de corto entendimiento, en su obcecación se entregan a las malas acciones y esparcen el mal por el mundo. Insaciables en sus deseos, arrogantes y vanos, sus propósitos son oscuros e impuros sus actos. Presas de continua ansiedad, tienen por única meta los goces sensuales, pues son incapaces de ver otra cosa. Encadenados por miles de ambiciones, esclavos del deseo y la ira, persiguen la riqueza para satisfacer sus apetitos. Ellos, obcecados por la codicia, no ven delito alguno en la destrucción de la familia, ni en la traición a los camaradas. Ellos creen que todo nace de la unión de los dos sesos, sin más móvil que el deseo. No sucumbas a la cobardía, oh Arjuna, domina tus vanos temores y levántate. Los cuerpos son limitados y perecederos, mas el ser que en ellos se encarna es eterno y sin límites. Lucha, pues. No debes eludir tu deber, pues no hay mayor bien para un guerrero que una guerra justa. Afortunados los guerreros a quienes se les presenta la ocasión de una batalla, pues es como una puerta abierta a los cielos. Si te negaras a combatir en esta guerra justa, faltarías a tu deber y perderías tu honor, cometerías pecado. El deseo es un fuego devorador que acosa el conocimiento. Domina tus sentidos, y luego expulsa de tu mente ese parásito que impide el acceso a la sabiduría. El resentimiento alimenta el error lleva a la perturbación y la ruina de la razón, que equivale a la destrucción del hombre. En este camino, ningún esfuerzo es inútil y no hay lugar para la desgracia. Incluso un corto trecho de este recto camino te librará del miedo. El que no se deja perturbar por la alegría o la tristeza es un hombre de seguro entendimiento. Libérate de la dualidad, permanece en la verdad eterna, desprecia beneficios y pertenencias, sé el dueño de tu alma. El alma disciplinada, que se mueve entre los objetos de los sentidos sin dejarse atraer ni repeler por ellos, alcanza la paz mental, pues cuando la mente corre tras los sentidos errantes, arrastra el entendimiento, igual que el viento empuja una barca a la deriva. Aquel que abandona todo deseo y actúa desinteresadamente, libre del sentido del yo y de lo mío, alcanza la paz. Cumple tu deber, pues la acción es superior a la inercia. Ni siquiera la vida normal sería posible en la inacción. Los sabios te instruirán en el conocimiento, quedarás libre de toda confusión, porque yo soy el Padre, la Madre y el antepasado del universo. Yo soy la materia del conocimiento, la sagrada sílaba Om. Soy el principio y el fin, la creación, permanencia y destrucción de cuanto existe. Yo soy el tesoro, la eterna semilla. Soy el fulgor del sol y el agua de la lluvia. Soy la muerte y la inmortalidad. Yo soy a la vez el ser y el no ser. Soy el mismo para todos los seres, a ninguno privilegio ni desprecio. Pero quienes a mí se dedican plenamente están en mí y yo estoy en ellos. Aún el mayor de los pecadores, si hacia mí se vuelve con sincera devoción, hacia mí vendrá. Y si perseveras en tu dedicación, alcanzarás la paz suprema como el más santo de los hombres. El mito de Horus y Set se remonta a los inicios de la historia de Egipto. Cuando Ra abandonó su trono en la tierra, dejó como heredero a su hijo Shu, a quien sucedió su hijo Geb, relevado a su vez por el hijo de este, Osiris. Osiris, todo bondad, era incapaz de ver la maldad en los demás y no hizo nada especial para protegerse de la envidia de su hermano, Set. Según cuenta Plutarco, Set consiguió engañar a Osiris, ordenó que construyeran un cofre finamente trabajado de la misma altura y anchura que el cuerpo de su hermano.
Una vez construido, organizó un banquete en honor de Osiris, a quien mostró el cofre para admiración de todos los presentes. «El cofre debe pertenecer a quien quepa en él a la perfección», dijo Set. Como era de esperar, nadie coincidió con las medidas, hasta que Osiris se introdujo en él. Entonces, Set y sus secuaces cerraron la tapa, sellaron el cofre con plomo fundido y lo arrojaron a las aguas del delta del Nilo. No contento con ello, carcomido todavía por la envidia, desmembró el cuerpo sin vida del dios y lo esparció por la tierra. Aunque Isis, hermana y esposa de Osiris, estaba muy afectada por la muerte de su amado, su locura no le privó de lucidez e iniciativa, y valiéndose de sus poderes mágicos y adivinatorios, recorrió todo Egipto con la ayuda de su hermana Neftis, hasta lograr recomponer el cuerpo. Así encontró todas las partes de su amado, excepto el falo. Isis, gracias a sus poderes mágicos y a los del propio Anubis, logró devolver a la vida a su esposo muerto durante el tiempo necesario para quedarse embarazada. Acto seguido, buscó refugio en Yemis, en el delta del Nilo, donde dio a luz a Aurus, fuera del alcance del envidioso Set. Una vez que creció lo suficiente, Isis lo presentó ante el Consejo de Dioses para exigir su legítimo trono. El conciliábulo fue largo y tormentoso. Por un lado, Ra no quería quitarle el trono a Set para dárselo a un joven muchacho, pero la mayoría coincidieron en reconocer la legitimidad del dios. Debería prevalecer la justicia y devolverse a Aurus el trono, dijo Shu, el dios del aire y primogénito del creador. En una reunión entre dioses, Isis, transformada en una bella joven, consiguió entrar en contacto con Set. Set, siempre al acecho, se le acercó y le preguntó en tono distendido: «¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres?» «Oh, gran señor», respondió Isis, «he venido a reclamar justicia. Yo era la esposa de un pastor, con quien tuve un hijo. Más tarde, cuando mi marido murió, el joven fue a hacerse cargo del rebaño de su padre, pero un extraño se lo arrebató. Cuando mi hijo protestó, el extraño lo amenazó con pegarle. Por favor, ayúdame a devolverle a mi hijo lo que es suyo». Set respondió indignado: «¿Cómo ha podido un extraño apropiarse del rebaño estando tu hijo todavía vivo?» Isis obtuvo así lo que quería. Se convirtió en un milano, voló hasta un árbol cercano y se rió a carcajadas de la hipocresía del dios. «Oh Set, tú mismo te has juzgado», le dijo. Esta vez, los demás dioses, incluyendo a Ra, estuvieron de acuerdo con ella y se dispusieron a coronar a Aurus como legítimo señor de la tierra. Pero Set no estaba dispuesto a aceptar el veredicto y estuvo retando a Aurus y combatiendo contra él durante más de 80 años. En una de las batallas, ambos se convirtieron en hipopótamos para luchar entre sí en las aguas del Nilo. El combate se inició. Isis intervino una vez más y con su magia fabricó un arpón que lanzó contra Set, pero con el chapoteo del agua falló y le dio a Aurus. Volvió a recurrir a su magia y retiró el arpón de su hijo y lo lanzó de nuevo contra Set. Esta vez no falló. Gritando de dolor, Set salió a la superficie y le dijo a Isis: «Hermana, ¿por qué estás contra mí? Soy tu hermano, así que déjame hacer». Isis se conmovió y así le retiró el arpón a su hermano. Entonces, fuera de sí, por lo que acababa de suceder, Aurus salió del agua y le seccionó la cabeza a su madre con un cuchillo, y con ella entre las manos se dirigió hacia las montañas. Ra se enfadó mucho con Aurus y los dioses recorrieron la tierra en busca del infame hijo. Fue Set quien lo encontró en un oasis al oeste mientras dormía. Saltó sobre él y le vació las cuencas de los ojos, los enterró y allí echaron raíces y dieron vida a 2 preciosas flores de loto. Set volvió al lado de Ra y le dijo no haber encontrado a Aurus. El ama de cría de este, Hathor, lo halló moribundo a la mañana siguiente, lo curó con leche de gacela, le devolvió la vista y contó al resto de deidades el censurable comportamiento de Set. Como Aurus se había comportado de una manera tan brutal con su madre,
Ra se negó a favorecerle por lo que había hecho Set. Entonces ordenó una gran tregua entre ambos. En otra ocasión, Set propuso el siguiente desafío: que cada uno de nosotros construya un barco de piedra y compitamos con él Nilo abajo. El ganador se quedará con la corona de Osiris. Aurus fue el primero en acabar el barco, construyéndolo de pino y revistiéndolo para que pareciese piedra. Cuando lo vio Set, golpeó con su poderoso bastón una montaña, arrancó un enorme bloque de piedra y de ahí hizo su barco. Cuando fletaron los dos barcos, el de Set se fue rápidamente al fondo del Nilo, pero Aurus no tuvo tiempo para reírse por su estratagema, ya que su rival rápidamente se transformó en hipopótamo y cargó contra su barco hasta destrozarlo. Aurus, sin inmutarse, fabricó de momento un arpón para arrojárselo a Set, todavía bajo las aguas, pero los dioses intervinieron para impedírselo. Y así concluía otra batalla, y de nuevo, sin un vencedor claro. Desesperado ante esta incertidumbre, Aurus fue a ver a Neit, la respetada diosa de la sabiduría, y le dijo: «Por favor, permite que se haga justicia. Durante 80 años, Set y yo hemos acudido al tribunal de los dioses sin llegar a aclarar nada. He ganado mi derecho en 1.000.000 de ocasiones, pero Set se niega a reconocerlo y no hace caso a lo que los demás dioses le dicen». Cuando los dioses escucharon el lamento de Aurus ante Neit, reconocieron la verdad de todo cuanto decía. Además, su paciencia se había agotado. Por eso Thoth sugirió a Ra que consultase al parecer del propio Osiris, que reinaba en el hermoso oeste, el reino de los muertos, tras su asesinato. Al poco, el dios Sol envió un mensajero a dicho reino. Osiris apoyó a su hijo y manifestó su terrible enfado al conocer la injusticia que se hacía con su hijo, diciéndole al mismísimo Ra: «¿Por qué se ha estado engañando a Aurus?». Ra, indignado porque alguien se le dirigiese en este tono, envió de nuevo al mensajero al reino de los muertos con una arrogante contestación, y esta vez la ira de Osiris no tuvo precedentes, y dijo: «Aquí, en mi reino de los muertos, hay muchos y muy poderosos demonios. ¿Tengo acaso que enviarlos a la tierra de los vivos para que me traigan el corazón de los que en ella hacen el mal? Pues yo soy mucho más poderoso que tú, ya que tarde o temprano, incluso los mismos dioses vendrán a dormir a mi hermoso oeste». Esta amenaza acabó zanjando la polémica. Los dioses le dieron el trono a Osiris, y Ra pidió a Isis que trajera encadenado a Set ante su presencia. Entonces el dios Sol le preguntó: «¿Sigues reclamando el trono de Osiris?». Set respondió: «No, el más grande entre los dioses. Dejemos que Aurus ocupe el trono de su padre». Y así finalizó la interminable disputa. El joven Aurus accedió al trono de su padre y toda la tierra se alegró con el nuevo rey. Por su parte, Ra le ofreció a Set una compensación con las siguientes palabras: «Te reunirás conmigo en los cielos como hijo mío, y Dios de las tormentas, y tus rayos y tus truenos aterrorizarán a la gente por la eternidad». Sabiendo el destino que les aguardaba, los dos hermanos prepararon los útiles del juego de la pelota y se dirigieron presurosos hacia la plaza de juego. Al llegar, vieron la plaza abandonada, cubierta de hierbajos y basuras que el viento agitaba y revolvía. La limpiaron y comenzaron a jugar con gran alegría, pero la algazara que hacían no les permitió oír los gritos amenazadores que se levantaron en las tierras de Xibalbá. Las gentes de Xibalbá estaban alborotadas por el inusitado ruido que venía de la plaza de juego, y decían: ¿quiénes son estos que contra nuestras ordenanzas juegan en la plaza? ¿No saben que el juego entre nosotros es sagrado y que nadie sin licencia puede ejecutar juego alguno? ¿No comprenden que el juego
es signo de libertad y muerte y azar que rige la sentencia de los jueces? Los únicos que podrían ser tan osados para atreverse a jugar están muertos. Solo ellos podían hacer semejante escándalo. Hagamos que vengan aquí y respondan de su osadía. Los que así hablaban eran Jun-Kame y Bukuk-Kame, señores de Xibalbá. Estos mandaron mensajeros que informaron a Hunahpu e Ixbalanque para que se presentaran al cabo de 7 días y jugaran con los señores de Xibalbá, de acuerdo a las reglas establecidas. Partieron rumbo a Xibalbá y después de caminar días y noches llegaron a un lugar donde 4 sendas se cruzaban en una ancha plaza tenebrosa. En un momento se creyeron perdidos, pero poco a poco, recuperando el gobierno de sus sentidos, vieron en medio de aquella oscuridad una senda roja, otra negra, una tercera blanca y la última amarilla. Discurrían acerca del misterio de tales sendas, cuando oyeron una voz que les decía: «Soy el camino de los señores». La voz partía de una de las sendas. Sin esperar más, siguieron la ruta que se abría delante de ellos hasta llegar a las puertas de Xibalbá. Una vez allí, enviaron una avispa para que picara a los señores principales y así conocer sus nombres. Los gemelos, al conocer los nombres de los señores, entraron en el pueblo de Xibalbá con seguridad y confianza, y una vez allí se dirigieron a los señores diciéndoles: «Salud, Jun-Kame, salud, Bukuk-Kame, salud, Sikiripa», y así fueron nombrando a todos los señores principales. A los señores de Xibalbá no les gustó que los recién llegados supieran sus nombres secretos, y con rudeza les dijeron: «¿Quiénes sois vosotros?». Los hermanos respondieron: «No lo sabemos». «¿Quiénes fueron vuestros padres?». «Tampoco lo sabemos». «¿Acaso sois entonces los seres a quien mandamos llamar?». «Deberíais adivinarlo», respondieron. «Si sois quienes creemos, decidnos si queréis jugar con nosotros». «Sí queremos, que para eso hemos venido». «Juguemos entonces». Antes de empezar, los de Xibalbá a traición quisieron matar a los hermanos, y estos quisieron marchar. «No os vayáis, muchachos, que luego jugaremos en paz», se apresuraron a decir los señores. «Así lo haremos, si este es vuestro deseo», contestaron los gemelos. Al día siguiente, jugaron como sabían hacerlo, y derrotaron a los de Xibalbá. Estos, llenos de ira, dijeron: «Nos habéis derrotado, pero no por eso os dejaremos en libertad. Os someteremos a las pruebas que la costumbre establece en nuestros dominios». Pensaron que no podrían salir con vida de ellas, pues eran tan terribles que gente de saber y de fuerza habían perecido anteriormente. Sin embargo, Hunahpu e Ixbalanque salieron victoriosos de diversas pruebas, incluso cuando tuvieron que recoger, con la ayuda de las hormigas, las flores blancas, amarillas y rojas que sólo existían en los jardines de los señores de Xibalbá. Estos, irritados, decidieron llevarlos a la cueva de los murciélagos, donde vivía el terrible Kamasort, que mata con su sola presencia. Para defenderse de los murciélagos, se escondieron dentro de sus cerbatanas hasta el amanecer. En un momento que Hunahpu sacó la cabeza para comprobar que sus enemigos no estaban, un murciélago que espiaba se la cercenó, y los señores de Xibalbá la pusieron como trofeo sobre el muro más alto de la plaza del juego de la pelota. Ixbalanque, gimiendo su dolor en silencio, se escondió en un solar vecino hasta que le encontraron los señores de Xibalbá y le invitaron a jugar con ellos por última vez. En un lance del juego, Ixbalanque se apoderó de la pelota y la tiró tan alto que fue a caer encima de la tapia de la plaza. Allí la recogió el conejo y se la llevó hacia la selva. Ixbalanque aprovechó la confusión y tomó la cabeza de Hunahpu, la depositó sobre el cuerpo difunto y puso una calabaza como pelota sobre el muro. Luego revivió a Hunahpu y ambos, sin ser vistos, se alejaron del pueblo. Los de Xibalbá mandaron a buscarlos y, sin ofrecer resistencia, fueron apresados y conducidos nuevamente al pueblo.
sabiendo el destino que les esperaba, decidieron morir en la hoguera. Antes de subir a la pira, un camé, uno de los señores de Xibalbá, se acercó a los hermanos y les dijo: «La sentencia está dictada. Bebed nuestra bebida. Esta es la costumbre. Después cada uno, según su parecer, pase 4 veces por el fuego». Los muchachos respondieron: «Beberemos vuestra bebida, pero sabed que conocemos mejor que vosotros nuestro destino. La muerte ha venido con nosotros, no la habéis traído vosotros». No se oyeron gritos ni lamentos, ni quejidos, ni suspiros. Doblegados fueron, consumidos por el fuego. Después de consultar con los adivinos, tiraron sus huesos al río, pero al poco tiempo revivieron y salieron de entre las aguas. Días después, fueron apareciendo en la orilla del río, haciendo juegos, malabares, bailes. También incendiaban sus cuerpos, y cuando nadie lo esperaba, volvían a aparecer sanos de cuerpo, libres de llagas y sonrientes de cara. La gente de Xibalbá, que allí acudía, se quedaba atónita, y cogieron tanta fama que sus habilidades llegaron a los oídos de Hun Camé y Bukub Camé, quienes ordenaron traerlos a su presencia. Nadie sabía quiénes eran, mas tanto insistieron los señores de Xibalbá que los hermanos empezaron a realizar todo tipo de bailes y habilidades para gozo y diversión de las gentes. Despedazaron y resucitaron a un coyote, e incluso Isbalanque despedazó y volvió a la vida a Hunahpu. Todos estaban maravillados. Entonces Hun Camé y Bukub Camé sintieron deseos de gozar más de aquel mundo misterioso que los magos les ofrecían, y se atrevieron a decir: «Ahora sí podéis despedazarnos a nosotros, pero luego sin tardanza volvernos a la vida». «Si eso deseáis, eso haremos», respondieron los hermanos. Y así los señores de Xibalbá fueron despedazados. Las gentes anhelantes esperaban que fueran resucitados, pero los hermanos no hacían nada ni daban muestras de intentar cosa alguna. La sangre de los cuerpos empezó a coagularse, tornándose negra. Por el ámbito del lugar corrió un sordo y angustioso clamor. Las gentes empezaron a huir. Voces de dolor y de ira se confundían en un solo alarido. Entonces los gemelos se precipitaron sobre aquella turba aterrorizada, exterminándola. De pronto, en el aire se oyeron los nombres de Hunahpu e Isbalanque. En ese mismo momento, la ciudad se estremeció desde sus cimientos y los seres que en ella quedaban se convirtieron en basuras y rastrojos que el viento barrió sobre la tierra. Así se consumió la ruina y perdición de las gentes de Xibalbá. Desaparecieron como seres humanos y fueron convertidos en cosas deleznables e inertes. Nadie les temió ni les adoró más. El maleficio que en ellos moró durante tanto tiempo fue roto y vencido para siempre. Entonces Hunahpu e Isbalanque dijeron delante del viento que se detuvo para oírles: «Nosotros somos los vengadores de la muerte. Nuestra estirpe no se extinguirá mientras haya luz en el lucero de la mañana». Todos los mitos griegos guardan en sus tramas el secreto de los grandes hierofantes, cada cual con su aspecto y particularidad sobre los misterios de la vida y de la muerte, así como sobre los grandes misterios sagrados. Uno de esos grandes mitos helénicos, quizás el más significativo y digno de estudio, es el de Teseo y de la lucha contra el Minotauro, que nos enseña cómo matar o disolver al deseo animal y libertarnos de ese aspecto infrahumano que todos cargamos en nuestro interior. Se cuenta que en una ocasión Pasífae, esposa del rey de Creta, Minos, por un pecado carnal, incurrió en la ira de Poseidón, y éste, como castigo, la condenó a dar a luz a un hijo deforme, el Minotauro. Este ser tenía un enorme cuerpo de hombre y cabeza de toro. Para esconder al monstruo, Minos había mandado construir al famoso arquitecto Dédalo el laberinto, una construcción tremendamente complicada de la que muy pocos conseguían salir.
Allí escondió al Minotauro en el lugar más apartado. A cada luna nueva era imprescindible sacrificar un hombre para que el Minotauro pudiera alimentarse, pues subsistía gracias a la carne humana, y cuando este deseo no le era concedido, sembraba el terror y la muerte entre los distintos habitantes de la región. El rey Minos tenía otro hijo, Andrógeno, el cual, estando en Atenas para participar en diversos juegos deportivos, al resultar vencedor, fue asesinado por los atenienses, obcecados en los celos que sentían tanto por su fuerza como habilidad. Minos, al enterarse de la trágica noticia, juró vengarse, reunió a su ejército y se dirigió luego a Atenas, que al no estar preparada para semejante ataque, tuvo pronto que capitular y negociar la paz. El rey cretense indicó posteriormente que las condiciones para la paz serían las siguientes. Atenas enviará cada 9 años 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta, para que con su vida paguen la de mi hijo fallecido. Estos jóvenes serán ofrecidos al Minotauro. Sin embargo, todos tuvieron una única concesión. Si uno de los jóvenes conseguía el triunfo, la ciudad se libraría del atroz tributo. 2 veces había pagado ya el terrible precio, pero sin embargo, cuando llegó el día en que por tercera vez se sorteó el nombre de las víctimas a acudir a tal suerte, Teseo, único hijo del rey de Atenas, voluntariamente puso a riesgo su propia vida con tal de liberar a la ciudad de aquel horrible futuro. El rey se despidió de su hijo entre lágrimas y sollozos. El temido y salvaje Minotauro, recluido en el laberinto, esperaba su comida hambriento. Hasta el día y la hora previamente establecidos, los jóvenes y las doncellas debían permanecer custodiados en una vivienda situada a las afueras de la ciudad, donde eran tratados con la magnanimidad únicamente reservada a las víctimas de los sacrificios. Esta prisión estaba rodeada por un parque por el que las 2 hijas de Minos, Fedra y Ariadna, solían pasearse. Ariadna, la mayor de ellas, deseaba fervientemente conocer y ayudar al bello, fuerte y joven ateniense. Cuando, finalmente, y tras pasar algunas jornadas, consiguió verlo un día paseando en el parque, lo llamó y le ofreció un ovillo de hilo, indicándole expresamente que representaba su salvación y la de sus compañeros. En el momento en que penetraran en el laberinto, debían atar un cabo a la entrada, y a medida que se introdujesen en él, lo irían devanando regularmente. De esta manera, una vez muerto el Minotauro, podrían enrollarlo y encontrar así el camino hacia la salida. Comentándole esto, sacó de los pliegues de su vestido un puñal mágico y se lo entregó a Teseo, indicándole que estaba arriesgando su vida por él, pues si su padre se enteraba de lo que estaba haciendo, entraría en una cólera y furia inmensas. También le pidió que en caso de que triunfara, la salvara y la llevara con ella. Al día siguiente, el joven ateniense fue conducido junto a sus demás compañeros al laberinto, y cuando se halló lo suficientemente dentro para no ser visto, ató el ovillo al muro y dejó que el hilo se fuera devanando poco a poco, mientras que la salvaje bestia mugía terriblemente, presa de la inmensa hambre que tenía. Teseo avanzaba sin temor alguno, y al entrar en la caverna se halló frente al terrible Minotauro. Con un espantoso bramido, la bestia se abalanzó sobre el héroe, que hundió su mágico puñal sobre el cuerpo del Minotauro. Con un espantoso bramido, y después de llevar a cabo unas cuantas puñaladas más, el monstruo lanzó su último gemido. A Teseo, por tanto, únicamente le quedaba enrollar de nuevo el hilo para recorrer el camino a seguir y poder salir de allí. A partir de este momento, no sólo habría liberado a sus compañeros de su terrible destino, sino que incluso habría salvado a su propia ciudad. Cuando la nave estuvo lista para marchar, Teseo, a escondidas, condujo a bordo a Ariadna y también a su bella hermana. Durante el viaje, la nave ancló en la isla de Nosos para refugiarse de una furiosa tempestad, y cuando los vientos se calmaron,
no pudieron encontrar a Ariadna, buscándola por todas partes, pero sin hallarla. Se había perdido y se había quedado dormida en un bosque en el que poco después fue encontrada por el dios Dionisio, quien la hizo su esposa y la convirtió en un mortal. En la actualidad, encontrar un gurú o maestro que enseñe el modo efectivo y práctico de trabajar en la eliminación del ego es prácticamente imposible. Mas, debido a la peculiaridad de la era zodiacal que nos toca vivir, las enseñanzas relativas a la disolución del ego han sido transmitidas públicamente por el venerable maestro Samael Aun Weor, pues ha llegado el momento en que éstas se deben dar a conocer. Cuando se conocen las claves del trabajo interior, el estudiante puede descifrar y entender el simbolismo encerrado en el gran legado mitológico de las culturas antiguas. Sorprende descubrir en los textos sagrados y mitos del pasado la práctica del trabajo interior tal como hoy, adaptándola a la mentalidad propia de la época, el maestro Samael la enseña. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en 15 días o en una semana. Acabando con los secuaces de Set o parientes de Arjuna, despojándonos de los malvados señores de Xibalbá, matando al temible Minotauro de Creta, que en síntesis simbolizan a todo ese conjunto de agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos, con profundo arrepentimiento y en la forja de los cíclopes, Isis, nuestra Madre Divina Kundalini, con lanza en mano, irá eliminando cada uno de esos agregados previamente comprendidos. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.